Hemos estado enseñando doctrina y entre las que todavía estamos compartiendo es la doctrina de la salvación, y en el punto en el que vamos es lo que Dios otorga en la salvación, y hemos visto dos puntos: el perdón y la regeneración o el nuevo nacimiento. Y hoy nos toca ver la justificación, pero la regeneración, el tema que vimos hace 8 días, se refiere al cambio de la naturaleza del creyente. Ahora ya es una nueva criatura. Y la justificación tiene que ver con el cambio de su posición delante de Dios. La primera tiene que ver con el estado del hombre y la segunda tiene que ver con la posición del hombre. Y por eso vamos a ir a Dios en oración para que Dios nos ayude. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, por la bendición de la vida. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos, Señor, de congregarnos. Anhelamos, Padre Celestial, escuchar tu voz, aprender algo de tu palabra, Señor, conocer las doctrinas que como bautistas profesamos, creemos, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, fortalécenos en todos, y sobre todo, Padre, estar bien arraigados en tu palabra, en lo que creemos, en lo que profesamos, para tener pronta respuesta, Señor, para quien pues está en contra de tu palabra, Señor. Bendice a tu iglesia, fortalécela, Señor. Danos luz, danos comprensión, danos interés, Señor. Y sobre todo, ayúdanos a tener ese corazón fértil, Señor, para que tu palabra haya un buen lugar. Bendícenos como iglesia, fortalécenos, y que en todo, Señor, tu nombre sea glorificado. Bendice a mis hermanos, sus necesidades, Señor, fortalécelos, ayúdales, levántales, dale respuesta, Señor. Sé que eres un Dios amoroso y que en cada mañana, Señor, podemos ver tus misericordias. Ayúdale, Señor, ayúdanos a todos, te lo pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar, por favor, en nuestras Biblias, Tito capítulo 3, verso 7. La justificación, ¿qué es la justificación? Es lo que Dios hace al declarar justo a una persona por la fe puesta en su Hijo amado, el Señor Jesucristo. En esta justificación, el ser humano que coloca su fe en Cristo queda libre de toda culpa y de todo castigo. Y vamos a analizar este punto de la justificación, ese acto de Dios de declarar a una persona pecadora como justa por haber puesto la fe en su Hijo amado. Así que esperamos y espero en Dios que quede claro, o lo más claro posible, este punto de la justificación. Dice Tito 3, verso 7, para que justificados por su gracia viniese a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, para que justificados por su gracia. La Biblia habla de una justificación, y por más que le busques en la Biblia, nunca aparece una justificación por medio de obras humanas, sino por el favor de Dios. Y aquí es uno de los versos que dice, para que justificados por su gracia, para quedar inocente o sin culpa o sin castigo, debes de tomar en cuenta que es por su gracia, por ese favor inmerecido de parte de Dios, en la fe en su Hijo. Y vamos a analizarlo conforme al lenguaje y uso de las Escrituras para poder comprender cómo es esa justificación.
Dice la palabra en Deuteronomio 25:1. Dice, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán ¿a quién? Al culpable. Es decir, que al justo le van a dar el derecho de la libertad, el derecho que merece al ser justo. Mas sin embargo, al que es declarado culpable lo van a condenar. Y aquí está un buen cuadro para analizar cómo es que se presenta la justicia. Bueno, vemos aquí algunos personajes. Si hubiere pleito entre algunos, desde luego el ser humano tiene un problema con Dios. Dice, y acudieren al tribunal, imaginen un tribunal para que los jueces, un juez y dos personas, uno agredido y el otro el agresor. El tribunal se haga justicia, para que se haga justicia. El que se encuentra culpable lo van a condenar, pero aquel que encuentran inocente, pues le van a dar la libertad y el derecho de, pues no pagar algo que no hizo, porque es justo. Mas sin embargo, vamos a ver de qué manera la palabra enseña en relación a la justificación. Ya vimos aquí un cuadro, un tribunal, dos personas y un juez. En el Salmo 32, verso 2, a la persona que justificada significa que le será, en el verso, Salmos 32, verso 2, hay uno que queda justo, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado, delante de Dios será bienaventurado aquel el cual, pues, Jehová no culpe de iniquidad. El ser humano tiene un problema. Tiene un problema y un día se va a enfrentar a un tribunal donde verá un juez. Pero ¿para qué esperar tanto tiempo si la palabra es maravillosa y nos enseña que podemos quedar justificados? Y observamos de qué manera el Señor cuando te justifica dice, bienaventurado y dichoso, alegre el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Habrá una persona a la cual Dios no culpe de iniquidad? ¿Habrá? Sí, sí lo hay. Lo hay, al que es justificado. Y en cuyo espíritu dice no hay engaño. Vamos a Romanos 4, verso 1. Al que es justificado no será culpado de iniquidad. Romanos 4:1, del 1 al 3. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a quién? A Dios, y dado por justicia. Abraham no fue justificado por las obras para con Dios, sino que dice el verso 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios. Cuando una persona cree en Dios, le es por justicia, en medio de la fe, de tal manera que Abraham hizo obras buenas, claro, pero ninguna de las obras que hizo Abraham le fue contada por justicia, sino por la fe en Dios. Ahora, este versículo, hermanos, y
Y es que justificar no significa hacer a una persona justa. Y vamos a analizar esto. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Cómo es esto? Justificar no significa hacer en una naturaleza una persona justa. Y saben, ni la palabra hebrea ni en el griego lleva consigo tal significado. Justificar significa presentar a una persona como justa, declarar a una persona justa en un sentido legal, colocarla en una relación justa. Si vamos a la Biblia y le preguntamos, Señor, ¿cuántos justos hay? ¿Qué te contesta la Biblia? Ni uno. Ni uno. Es decir, que la justificación no es que por naturaleza ya te haces justo, no. Eres declarado justo por medio de las obras de alguien más. Justos no somos, somos declarados justos. Y vamos a analizar esto. No se puede atribuir una justicia real a una persona justiciada. Escuche bien, no se puede atribuir una justicia real a una persona justiciada, sino que esa persona es declarada justa y es tratada como tal. La justificación es un acto judicial de Dios por el que los que ponen su confianza en Cristo son declarados justos en su presencia y libres de toda culpabilidad y castigo. ¿Soy justo por naturaleza? No. Pero por la fe en Cristo soy declarado justo y por lo tanto tengo libertad de ir a Dios Padre, tengo derecho ahora de las cosas coherederas porque soy declarado justo. Y eso es bonito. La Biblia te enseña, no somos justos. Por Cristo somos declarados justos. Y ahora tenemos, Dios nos da, no solo nos perdona, y vamos a irlo viendo, no solo nos perdona, no solo aleja la culpa, sino que tiene una ciudadanía con todos los derechos ahora, como si lo fuera. La justificación consta de dos elementos, y entre ellos es el perdón del pecado. Número uno, perdón de pecado y la separación de su culpa y el castigo. Para nosotros es difícil comprender lo que Dios siente en cuanto al pecado, porque realmente somos indiferentes al mismo, pero con un Dios santo la cosa es distinta. Aún entre los hombres, entre personas, es difícil el perdón cuando nos ofendemos. Sin embargo, Dios es maravilloso. ¿Qué sucede en el momento de la justificación? Vamos por favor a Miqueas 7:18. El tema del perdón ya lo di precisamente porque iba primero para entender el punto de la justificación. En el tribunal, cuando una persona es declarada justa, primero se tienen que poner los papeles a la mesa, los documentos, el expediente. Se perdona y en el momento del perdón se sella. Así que donde quiera que andes, los años que vivas, eres declarado justa, pero antes de que todo esto pase, en el verso en Miqueas 7:18, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado. Miren qué sucede en la salvación. Perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad. Después dice, no retuvo para siempre su enojo. Es decir, hay cosas interesantes aquí. Perdona, olvida y aleja la culpa que traes o que tenías.
¿Sabes qué? Ya te perdoné, ya olvidé. Y el castigo que tenía para ti, ya lo alejé de ti. La culpa que había para ti, el castigo que había para ti, ya lo alejé. En el momento de la justificación vemos dos cosas y entre ellas es el perdón de Dios y al mismo tiempo la separación de esa culpa que tenemos como personas pecadoras. Dice, no retuvo para siempre su enojo. Observa este versículo. Perdona la maldad, olvida nuestro pecado y esa culpa que había sobre nosotros, Dios la retiene. No retuvo para siempre su enojo y miren qué le agrega, porque se deleita en qué? En misericordia. Qué bueno. ¿Sabes algo? Imagínate que una persona en un tribunal, un agresor hizo algo a alguien más y tal persona dice, ¿sabes qué? Te perdono, te perdono. Y está ahí el juez, te perdono. Imagínense, se va a sentir liberado de que lo que hizo, alguien lo perdonó, a quien le dañó, a quien le afectó, te perdono. Pero ¿saben qué? La ley es la ley. Aunque la persona te perdone, la ley es la ley y van tantos años por las cosas que hiciste. Bueno, ahí vemos dos puntos. No solo te perdona, sino que el juez toda la culpa que había sobre ti la aleja. O sea, son favores preciosos de parte de Dios, que no solo eres perdonado, sino que la condena que merecías, Dios la retiene y la aleja de ti. Porque se deleita en misericordia. Eso es algo precioso. Vamos a Romanos capítulo 8. La aleja tanto que ya no hay condenación para los que están ahora en Cristo Jesús. Romanos 8:1. ¿Sí sabías que aunque, por ejemplo, a veces hay cosas que la gente te puede perdonar, en una fiscalía te puede perdonar, pero por mucho que te perdonen, los delitos son delitos y vas a pagar tus multas? ¿Por qué? Porque así son las leyes. En el caso del Señor vemos algo precioso. Vamos a Romanos 8:1, dice, ahora pues ninguna condenación hay. Miren qué bonito. Ninguna condenación, ningún castigo, ninguna ira, ningún enojo hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La imputación de la justicia de Cristo y la vuelta al favor de Dios. Hermanos, el pecador no es como un prisionero a quien se ha dado de alta después de haber cumplido su prisión y sufrido el castigo, no, sino que una vez que se le perdona, se le dan los derechos de la ciudadanía. Ahí en Estados Unidos, a muchos de los que deportaron fueron porque tenían ya sus, no sé cómo se le llama, un brazalete, porque había algo que hicieron en el país y ya los tenían ubicados. En Cristo no, ese brazalete se te quita, ahora tienes el derecho, eres libre como cualquier otra persona. Y ya no hay condenación, ya no hay castigo, ya no hay condena, ya no hay de qué preocuparse, porque en el momento que eres justificado, ya no hay condenación. Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
La justificación significa más que la absolución. Y la absolución significa que es perdonar, exculpar o liberar a alguien de una responsabilidad o culpa. Ahora tienes libertad, libertad. ¿Cómo se ha de sentir una persona si nada más cuando les perdonan por contribuir algunos años de condena, deben de sentir gozo, alegría, deben de estar contentos? Imagínense, la gente que hace daño, la encierran, hay gente esperando a veces a aquel que le hizo daño y sale y ahí está la venganza. En el caso del Señor, no. No. El Señor ahora te ve, pues ya eres declarado justo por medio de Jesús. Así que, hermanos, el pecador que se arrepiente recibe de nuevo ese perdón maravilloso y vuelve a tener una relación como la que tuvo Adán en un principio. En la Escritura, hermanos, vemos, por ejemplo, personajes, y entre ellos Abraham, que fue amigo de Dios, no porque eran amigos entre sí, sino porque después de haber sido justificado se consideró amigo. Mientras no seas justificado, no puedes ser declarado justo ni tampoco amigo de Dios. Y lo vemos en Santiago 2:23. Vamos, por favor. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. Abraham creyó a Dios y le fue, cuando creyó en Dios, le fue contado por justicia. Y fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. Cuando creyó en Dios, mientras él no creía en Dios, no había sido justificado, mucho menos amigo de Dios. Vamos a Romanos, por favor, capítulo 3, verso 21. Romanos 3, 21. Y es interesante que como bautista conozcas la doctrina de la salvación y entre ellos este punto. Versos 21 dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado que la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la ley, escuche bien, la ley. Pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, es decir, la ley manifestaba esa justicia de Dios, pero por medio de la letra, hasta que vino Jesús que dice, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley. Es decir, que la ley hablaba de Jesús, y no solo la ley, sino los mismos profetas. Pero aquí hay algo interesante. La manifestación de la justicia de Dios, la cual era testificada por la ley y por los profetas. Verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay que diferencia. Hermanos, vamos a analizar aquí. Aquí hay alguna referencia en base a que la ley testificaba sobre la justicia también. Pero en el verso 22 dice que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús, para todos los que creen en Él. Pregunta, ¿desde cuándo se manifestó la justicia de Dios? Vamos a pensar. A partir de la ley, ¿desde cuándo fue? La ley nos hablaba también. A ver, ¿desde cuándo? Ok, a ver, ¿quién más? Desde Abraham. ¿Desde cuándo Dios ha manifestado su justicia? ¿Desde cuándo?
Fíjense, desde Adán. Sí, desde Adán. Dijimos que la justificación es por medio de ¿qué? De la fe. Y Adán y Eva, ¿por medio de qué se justificaron? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Ahora, aquí hay algo interesante. ¿Por qué? Porque hay unas denominaciones que dicen que podemos ser justificados por medio de las obras de la ley. Pero Adán y Eva, Enoc y muchos otros personajes nunca fueron justificados por medio de la ley, sino por medio de la fe. Y eso es evidencia. Y vamos por favor a Génesis 3:15. ¿Desde cuándo Dios les habló? ¿Desde cuándo Dios se manifestó? Hay quienes tienen a la ley como lo absoluto en cuanto a poder ser justificado, y no es así. Pues cuando estaba Adán no había una ley, sino Dios mismo manifestó su justicia diciendo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás, ¿en dónde? En el calcañar. ¿De quién está hablando aquí el Señor? ¿Quién es la simiente de la mujer? Jesús. Y vamos al verso 21. Y miren lo que hizo Dios con Adán y Eva. Y Jehová Dios Él hizo algo para el hombre y la mujer, al hombre y a su mujer. ¿Qué hizo? Túnicas de pieles y los vistió. Aquí hay algo interesante. Las hizo de pieles. Hubo derramamiento de sangre para cubrir a Adán y a Eva. ¿Desde cuándo? Después de que pecaron, Dios manifestó su justicia, que sería por medio de la fe en la simiente de la mujer, y les dio evidencia cubriéndolos de túnicas de pieles, un animal, un cordero. Tuvo que haber habido derramamiento de sangre, y fue Dios quien los vistió. Desde Adán y Eva. Así que la ley y los profetas manifestaron la justicia de Dios, pero Dios desde antes de haber ley y profetas ya había manifestado su justicia. Por eso el ser humano no tendrá cómo justificarse delante de Dios. No tendrá. ¿Sí sabía que Job dijo: yo sé que mi Redentor vive? Él creía, tenía una ley como la tiene usted y yo. No. Y tienes un argumento para decirle a una persona adventista: oye, Job tenía la ley, o fue justificado por la fe. Abraham tenía ley, Adán tenía ley, Enoc tenía ley. Ellos sabían cómo podían ser justificados. Tan es así que en el tiempo de Job, capítulo 19, verso 25. Job, capítulo 19, verso 25. ¿Qué aparece? ¿No? Dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Yo sé que mi Redentor vive. ¿Usted cómo podría decir: yo sé que mi Redentor vive, que se levantó de entre los muertos? ¿Usted vio al Señor Jesús levantarse de entre los muertos? No. Pero cree que así fue por medio de la fe. Y en el mismo caso de Job y todos los antiguos creyeron en el Mesías, en el Salvador, en el Redentor. De tal manera que antes de la ley, antes de los profetas, Dios había ya manifestado su justicia,
de qué manera el ser humano podría ser justificado. Y la manera era por medio de la simiente de la mujer. ¿Desde cuándo? Desde que el hombre pecó. Por eso no habrá un justificante delante de Dios. Yo nunca supe del Señor. Vamos por favor a Hebreos capítulo 1, verso 1. Hebreos 1, verso 1. Y miren, Dios habiendo hablado, ¿qué? Muchas veces. Y luego le agrega, y de muchas maneras. ¿Sabes? Hay gente que no tuvo una Biblia. Enoc no tuvo una Biblia, Abel no tuvo una Biblia, Abraham no tuvo una Biblia, José no tuvo una Biblia. Pero ellos sabían que había un Dios. De tal manera que Dios siempre ha hablado de muchas veces y de muchas maneras y ha manifestado de qué manera puede ser justificada la persona. De muchas maneras en otro tiempo. A los padres por los profetas. En el tiempo que se escribió Hebreos, verso 2. Verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos postreros días, pero Dios siempre ha hablado de muchas maneras y muchas veces. Y después le agrega aquí, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Romanos capítulo 3, verso 20. Romanos 3, 20. Ya que por las obras de la ley, vamos a ver un punto, el método de la justificación, y aquí el primer punto dentro de este, dice negativamente, no por las obras de la ley. Miren qué dice este verso. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de él. Nadie. Por las obras de la ley, nadie será justificado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En el tribunal de Dios ninguno puede ser tenido por justo en su presencia a causa de su obediencia a la ley. El propósito, hermanos, de la carta a los romanos es precisamente presentarnos esta gran verdad, que la única manera de ser justificados, declarados justos, inocentes y sin culpa, es únicamente por medio de la fe en su Hijo. Y eso te lo dice el libro de Romanos varias veces. La ley es completamente insuficiente como medio para establecer las relaciones buenas con Dios. Y en este verso se da una buena razón de por qué la ley no puede justificar. En la última parte dice, porque por medio de la ley es que es el conocimiento del pecado. Es decir, que la ley sí hace algo, es buena, claro, pero la ley lo que hace es abrirnos los ojos y mostrarnos cuán pecadores somos. Pero nada más muestra nuestro pecado, no te puede justificar. No somos justificados y no se puede. Ni por las obras de la ley, ni por lo más moral que pueda ser una persona. No puede ser justificada. Vamos a Gálatas 3:10. Porque aquí este verso dice que ningún ser humano será justificado delante de Dios. Gálatas capítulo 3, verso 10. A ver, denle lectura a este verso. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, no porque la ley sea mala, porque Dios es de Dios mismo,
sino porque dice la palabra, nadie puede tener una obediencia continua, nadie puede obedecer de forma continua y perfecta la ley. Se deduce que la justificación es por la fe en Cristo y no por la obediencia a tal ley. Por cuanto pecas en uno, pecas en todos, así que no hay forma. Gálatas 2:16. La única cosa que la ley puede hacer es taparnos la boca a cada uno de nosotros y declararnos como reos delante de Dios, porque mientras más la leemos y la leemos, más pecador nos vemos. No sé si te ha pasado que cuando la estudias te sientes inmerecedor, híjole, más te revela. Y te lleva a un punto, es un ayo. Vamos a Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino ¿por qué? Por la fe de Jesucristo. Entonces aquí entendemos, ¿por qué? ¿Cómo es que se justificó Adán? Pues la fe en la simiente de la mujer. Así se justificó cada personaje antes de la ley. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie, absolutamente nadie será justificado. Gálatas 3:11. Gálatas 3:11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Escuche bien, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Más claro ni el agua. No puedo ser justificado. No. Nadie. Es evidente. Porque el justo por la fe vivirá. Grábate eso. La justificación es por medio de la fe en mi Señor Jesucristo. Nada más. Romanos 3:28. Romanos 3:28. Este es Gálatas. Vamos a... ¿Sí está ahí? ¿Sí están ahí, hermanos? Vamos a darle lectura en lo que está. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Por la fe. Número 2, positivamente por la libre gracia de Dios, que es el origen y fuente de la justificación. Vamos a en este mismo capítulo, verso 24. En este mismo capítulo dice la Escritura, siendo justificados gratuitamente. Quiere decir que se da sin que nosotros hagamos nada de nuestra parte para merecerla. Somos justificados gratuitamente por su gracia, de forma inmerecida. Es un regalo de parte de Dios por medio de la fe en su Hijo, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que si no has creído en Cristo Jesús como tu Salvador personal, no puedes ser justificado, porque únicamente por medio de Jesús es que el ser humano puede ser declarado justo, inocente, sin culpa. En este mismo verso, la palabra redención que es en Cristo Jesús nos habla de ese perdón que es únicamente por Jesús. Romanos 5:9. Romanos 5:9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por la sangre del Señor Jesús
que es la base de la justificación, porque sin derramamiento de sangre, ¿qué? No hay remisión de pecado. En 2 Corintios 5:21 también hay otro verso que nos habla de la justicia de Dios. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay una versión que lo dice así. Pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Así que, hermanos, la justificación es únicamente por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. En el tribunal alguien tomó tu caso. En el tribunal alguien, tu expediente estaba lleno de mucha maldad. Y había dos expedientes, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Y cuando revisaste el tuyo, ya no había nada. Nada. Y por encima decía justificado por la fe en Cristo. Y por otro lado está Cristo. Y abriendo su expediente están ahí imputados todos tus pecados. Y la gracia y la justicia de Cristo está imputada en tu expediente. De tal manera que eres justificado por alguien llamado Jesús, el cual fue entregado, dice la palabra, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra ¿qué? Justificación. Un bonito y hermoso regalo de parte del Señor. Tomar nuestra causa, nuestras culpas y llevarlas a los hombros. Él recibió la condena que tú y yo merecemos. ¿Para qué? Y lo dice este verso, y resucitado para nuestra justificación. Así que la persona más moral que puedas conocer y la persona más terrible y malvada necesitan del mismo favor para ser salvos. Del sacrificio del Señor únicamente por la fe en Cristo. Así que, hermanos, Gálatas 2:16. Y con esto cerramos. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Todos, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Amén. Espero en Dios que esto de la justificación te haya quedado claro. No es por ni tus obras, no es por las obras de la ley, no es porque seas buena persona, no. Es únicamente por la fe en Cristo. Por eso delante del Señor no habrá quien tenga cómo justificarse. Pues Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras, en este tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo. Vamos a seguir orando. Amado y buen Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque creer, Señor, que somos justificados por medio de la ley, es atribuirnos a nosotros, Señor, una obra humana en parte. Sin embargo, entendemos que nada hemos hecho para ganarnos la justificación, Señor. Ha sido por tu gracia, ha sido por la muerte de tu Hijo, ha sido por tu misericordia, Señor.
Y dentro de la justificación es únicamente por esa fe puesta en tu Hijo amado, quien ha hecho todo, Señor, para darnos redención. Bendice a tu iglesia, fortalécela, Señor, y que esté convencida, plenamente convencida, con convicción, de qué manera se lleva a cabo la justificación, de tal forma, Señor, que vemos por medio de tu palabra que es mediante la fe, únicamente por la fe. Bendice a tu iglesia, fortalécenos en todo, Señor, y ayúdanos a seguir conociendo estos términos, los cuales son importantes y necesarios, y saber, Señor, que tu palabra siempre nos va a bendecir, siempre será de bendición, y para sobre todo, Señor, poder tener respuesta a quien está errando en cuanto a tu palabra. Bendícenos a todos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.